celestiales y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y este tema a mí se me hace muy adecuado, las bendiciones a la manera de Dios. Las bendiciones a la manera de Dios. Ha habido mucha polémica en este sentido, ¿verdad? Yo quiero aclarar este punto que hace 8 días yo dije, ¿verdad?, que tú no puedes bendecir a una persona no cristiana, y lo sigo sosteniendo. No puedes bendecir a uno no cristiano y vamos a darle, pero, ¿verdad? Porque muchas personas se me acercaron y me dijeron, ay, ¿cómo que no puedes bendecir y no puedes bendecir? Digo, pues no, sigo sosteniéndolo, y no que lo diga yo, lo dice la Biblia, pero hemos equivocado y hemos albergado unas doctrinas que nada tienen que ver con la Biblia. Ok, vamos a ver nuestro Romanos 5, si quieres ir abriendo tu Biblia. Las bendiciones a la manera de Dios. Las bendiciones de Dios, ese es el punto número 1, son condicionales. Son condicionales. Número 1, a que tengas la fe de la Biblia, la fe en Cristo, y que entendamos perfectamente. Número 2, que las condiciones están condicionadas a la obediencia. 2 puntos, y vamos a desarrollar estos 2 puntos profundamente. 1, que las bendiciones de Dios están en base a tu fe y en base a la obediencia. 2 puntos principales, y esos son los puntos que vamos a desarrollar. Me da mucho gusto los que anotan. Porque en un año, está comprobado científicamente que en un año se te va a olvidar el 95% de lo que se habló en este lugar. El 95%. No te vas a acordar lo que tú oíste hace más que el 5%, ¿verdad?, de lo que oíste. Y en cambio, si anotas, aunque digas, bueno, es que yo tengo una mente privilegiada, anotas y un día vas a regresar a tus anotaciones. En mi caso, por ejemplo, yo cuando anoto y estoy oyendo una conferencia, ¿verdad?, y estoy anotando, y después ando buscando como loco esos apuntes, donde lo anoté, dónde quedó, ¿verdad?, pensamientos, cuáles son los argumentos que se apoyan para ciertos versículos o ciertas doctrinas, y eso es importantísimo para que nuestra fe esté sólida, ¿verdad?, como un cimiento de un edificio, ¿verdad?, que estamos construyendo. Tú estás construyendo tu edificio, yo sigo construyendo mi edificio espiritual, obviamente, y esto es importante porque esas son piedras que el Señor nos da para seguir construyendo. Ok, entonces, las bendiciones de Dios, tenemos que obedecerlas, tenemos que cumplirlas. Las bendiciones de Dios se tienen que agradecer. No se puede despreciar una bendición, que Dios dé una bendición a alguien y la desprecie. Es importante, son principios básicos para cristianos, y que nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? También Dios puede detener las bendiciones por una conducta inmoral, por una conducta en pecado, o por simplemente no estar de acuerdo. Si alguien dice, no, pues esto como que no, esto yo no. Y en ese momento alguien dice eso, inmediatamente se frenan las bendiciones de Dios en su vida. Entonces, esto es, ¿verdad?, es importantísimo, son bases bíblicas. Tampoco es importante esto, entenderlo, que Dios no es una máquina donde le echas la monedita y Dios te da una bendición, y le vuelves a echar otra monedita y Dios te da una bendición. No pienses que Dios es así. Tampoco Dios lo movemos por las emociones. Dios no es emocional como tú y como yo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que diga, Señor, cómo sufro, dame una bendición. No se mueve Dios por el sufrimiento, ni porque tú estés muy contento. Ay, Señor, ahora sí estoy contento, sé que voy a recibir la bendición. Tampoco Dios se mueve por eso. Las bendiciones no están en base a tus deseos, a tus emociones, a tu sufrimiento o al ayuno. Muchas personas, ¿verdad?, hacen cadenas de ayuno para que fulanito sane. ¿Dónde está eso en la Biblia? O que cadenas de oración para que, ¿verdad?, para prosperar, para que un hermano prospere económicamente, o para que le den el trabajo. No podemos pensar y seguir pensando como niños. Tenemos que crecer, y lo único que mueve a Dios es la oración.
no los ayunos ni el sacrificio. Mira, si pensamos que si pensamos que qué tontería pensar que a Dios se le mueve por el ayuno, cuando si Cristo ya fue crucificado, ¿qué te hace pensar que el ayuno va a mover a nuestro Dios? En ninguna parte en la Biblia dice que el ayuno va a traer un beneficio en tu vida más que el crecimiento, dirección. Eso sí que ni qué, ¿verdad? El ayuno nos da dirección y nos da discernimiento y sacrifica la carne, pero no mueve el corazón de Dios para traerte un beneficio o una bendición. Eso es importantísimo entenderlo, ¿verdad? Ok, vamos a ver el primer requisito: tener fe. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz ¿con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una vez que nosotros somos justificados, tú estabas en contra de Dios, yo estaba en contra de Dios. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Cuando Cristo nos buscó, tú no buscaste a Dios, Él te buscó a ti. Nosotros fuimos traídos por Dios. A ti no te invitó tu amigo, tu primo, tu paisano. Tú no viniste por casualidad, ni yo tampoco. Cuando yo me convertí, ¿verdad? Me llevó mi esposa, yo ni quería venir. Sí, yo le dije a ella, yo ni quería venir. De hecho, la primera vez que llegué a la iglesia, llegué alcoholizado, ¿verdad? Y después de ahí me gustó y seguí, y ahora miren dónde estoy. Ok, no hay quien busque a Dios. ¿Y Dios fue el que nos buscó? Él es el que murió por ti antes de que tú lo conocieras. Ni siquiera tú lo conocías y Él ya había muerto por ti hace 2000 años. Entonces, esto es el precioso mensaje de Dios de la justificación. Esta palabra justificados es la palabra dicaio con K de kilo, y es dicaio con doble O al final, dicaio en el griego, y es simplemente ponerse a cuentas. O sea, Dios te buscó para que te pusieras a cuentas con Él. ¿De qué? De tus pecados y tus fechorías y de todas nuestras transgresiones que hicimos en contra de Dios. Nosotros no pecamos, tú no robaste y tú no afectaste a la persona que, ¿verdad? Si tú trabajabas en el banco y robaste en el banco, tú no afectaste a los dueños del banco. Tu primer pecado fue en contra de Dios. Cuando alguien comete adulterio, ¿verdad? Claro que rompe o transgrede el pacto del matrimonial, pero no, primero pecamos contra Dios. Nosotros tenemos que entender que cualquier pecado ofende a Dios, a pesar que hay pecados que ofenden a nosotros, ¿verdad? Como sociedad, como amistad, como familia, hay pecados que nos ofenden, pero el pecado debemos entender que siempre es en contra de Dios, no es en contra, ya claro, repito, puede afectar a un pariente amigo. Ok, entonces dice, vuelvo a leer: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez que tú has sido justificado, tienes paz para con Dios. O sea, Dios estaba enemistado contigo, no te podía ver. Por eso las cosas, tú no tenías paz. Nunca un no cristiano tiene paz, jamás. Tienen paz momentánea cuando están en el chupe, cuando están contando su dinero. Ay, qué bonito, ahora sí es un negocio bueno, ahí tienen paz. Pero ¿cuánto dura esa paz? O cuando están con su amante, o cuando están drogados, o cuando están durmiendo, tienen una paz momentánea. Y yo tenía una paz momentánea, igual que tú, momentánea, en ciertos tiempos, ¿verdad? De vacaciones, tiros de vacaciones, y te olvidabas de todo, tenías una paz momentánea, pero cuando regresabas, otra vez. Y cuando te conviertes a Cristo, realmente nosotros tenemos una paz genuina por siempre. Ya es una paz que tenemos, ya está implícito en nosotros. Entonces, esto es el resultado. Nosotros hemos tenido ya la paz de Dios. En Hebreos 11:6, vamos al libro de Hebreos 11:6, ¿verdad? Estamos viendo de que el requisito es tener una fe. Entonces, una vez que ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú ya hiciste tu decisión, ya te pusiste a cuentas con Dios. Miren, ponerse a cuentas con Dios es mucho más fácil que comer. Mucho más fácil que levantarte
Es mucho más fácil de lo que tú te imaginas. Es mucho más difícil seguir con el pecado. Seguir pecando es mucho más difícil. Mentir es como mentir. Cuando miente una persona, tiene que decir una mentira, y para cubrir esa mentira tiene que decir otra y otra y otra y otra. Es muy difícil seguir mintiendo. Y después al final hace un castillo de mentiras y después, ¿verdad?, se está tambaleando hasta que se descubren todas las mentiras. Ok, así es la vida sin Cristo. Una vida sin Cristo es un castillo que pronto se va a caer. Y entonces es mucho más difícil, viéndolo desde ese punto de vista, que tú vivas sin Cristo a vivir en paz con Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible. O sea, una persona que no es cristiana, ya dijimos, no tiene fe. No tiene fe a la manera de Dios. Dice, pero sin fe es imposible. ¿Cómo dice? Es imposible, ¿verdad? ¿Qué es imposible? Pues que es imposible. ¿Qué es imposible? Que una persona no cristiana es imposible que agrade a Dios. Es imposible. O sea, Dios no le va a dar las bendiciones a una persona que no tiene fe porque dice que es imposible. O sea, y viéndolo del punto de vista, nadie puede moverle a Dios porque dice que la Biblia que es imposible. Si tú no tienes, una persona no tiene fe a la manera de Dios, no puede recibir las bendiciones de Dios porque es imposible. Y dice aquí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo nos quedamos con este pensamiento? Es imposible que una persona pueda tener las bendiciones si no tiene fe a la manera de Dios. ¿Habrá una persona que tiene fe equivocada? ¿Habrá una persona que tiene una fe equivocada? Por supuesto, por supuesto. Dijo Santiago, ¿tienen fe? Los demonios también tienen fe, también creen y tiemblan. O sea, hay demonios que no la ganan, que tienen mucho más fe que personas que tienen una fe equivocada. Pablo dijo en Romanos 10:2, tienen celo, pero no conforme a conocimiento. O sea, conocen en parte la Biblia, pero no la entienden. No pueden, Dios no puede ejercer una bendición sobre esas personas porque aunque tengan celo, pero no tienen las bendiciones de Dios. Y esas bendiciones de Dios tienen que llegar en nuestras vidas cuando nosotros tenemos conciencia. Te voy a hablar de la metafísica. La metafísica es una doctrina que se ha abrazado en muchas iglesias cristianas, desgraciadamente. Escúcheme, esto es muy importante. Esta doctrina ha permeado el pensamiento de muchos pastores, de muchos cristianos, de muchos líderes, y piensan y se han acomodado a este pensamiento antibíblico 100,000%. La metafísica es un pensamiento filosófico que inventó el filósofo Platón en el año 300 antes de Cristo, y él decía, escúchame, y si quieres anotarlo también, Platón inventó esta doctrina que está ya permeando en las iglesias, que las ideas o que los pensamientos profundos, yo tengo una idea y tengo un pensamiento profundo y cuando yo lo digo con mi boca se va a cumplir. ¿Cómo ves? ¿No es ese el pensamiento de muchos cristianos? ¿Sí? Hoy en las iglesias que dicen, piénsalo, visualízalo y decláralo y lo vas a obtener. Es un pensamiento metafísica. ¿Y sabes qué significa la palabra metafísica? Más allá del conocimiento, más allá de lo irreal, de lo invisible. Eso es lo que significa metafísica. Estamos hablando de un mundo y no espiritual, sino subespiritual, o sea, en el área de los demonios. El veneno de esta doctrina, alguien podría decir, oye, pues está muy bien, decláralo, piénsalo, pues, créetelo, créete que eres rico, ¿verdad? He oído predicadores, tienes que tener una mentalidad de millonario y tienes que creerte y declararte sano, y que de verdad sinvergüenzada y media predican, ¿verdad? Y temas como el
el triunfador que tienes dentro. Y pues el triunfador que tienes dentro, pues se les levantas el ego a la congregación y sí es cierto, yo soy un triunfador y cosas como estas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Claro que tú, si eres valiente, dijimos al principio, si eres valiente, o puedes ser cobarde, puedes ser un cristiano cobarde o tibio. Ok, el veneno de esta doctrina en contra de la Biblia, de la metafísica, es que se olvidan, número uno, de la oración. Anótalo. Se olvidan de la oración. Número uno, se olvidan de la oración. Se olvidan y no entienden la soberanía de Dios. La oración, la soberanía de Dios, y que para que Dios conteste nuestras peticiones es necesario que tú vivas pegado a los pies del Señor. O sea, número uno, oración. 2, soberanía. Y 3, que tú tienes que vivir pegado a las cosas de Dios. Contradice totalmente la declaración positiva, la metafísica. Ellos creen que, ¿verdad?, que tienen el poder para cambiar las cosas en sus pensamientos. No es igual o muy parecido a esos, ¿verdad?, pensadores que levantan objetos con la mente y están haciendo, pues, levántate botella, levántate, y de repente se levanta la botella. Nadie tiene ese poder para hacer algo. Algunas personas, ¿verdad?, los brujos o los hipnotistas o los magos hacen ese tipo de cosas. Por eso en el libro de Deuteronomio capítulo 8 dice claramente que Dios está en contra de los magos, porque hacen cosas y señales mentirosos. Ellos se creen que ellos tienen el poder para levantar a una persona y que levite, y eso es mentira. Aunque tú veas que lo hace, pero ellos no tienen el poder. Si acaso Satanás lo tiene inequívocamente, pero nadie tiene el poder para hacer eso. Nadie, absolutamente, no existe humano, ¿verdad? Como tú ves que algunas personas se atraviesan con un clavo, ¿sí los has visto? Con un clavo, y se atraviesan aquí el cuello con un clavo, y se ponen una cadena y jalan un tráiler, ¿no? Así, y tú dices, ¿cómo no se les arranca el pescuezo? ¿Cómo le hacen? Y ¿sabes qué? Dentro de ellos hay un poder satánico que no es de Dios. Ellos se hacen los superhombres, pero no son los superhombres, porque la Biblia dice que los humanos somos débiles. Y entonces ahí están los incrédulos viendo, wow, qué poder, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Y nosotros no tenemos ningún poder. Si yo pienso, ¿verdad? Si tú crees que un pastor tiene el poder para que yo pongo la mano sobre ti y tú te caigas, yo no tengo ningún poder. Ningún humano tiene ese poder, aunque hay pastores, tristemente, y que no son pastores, son pseudo pastores, y creen que ellos tienen el poder para sanar. Y nosotros no tenemos el poder de sanar. No tenemos el poder, no está en nosotros. Y son sinvergüenzos, nada más. Decía mi mamá, sinvergüenzadas. Que en paz, ya está con el Señor, mi mamá, ¿verdad? Su cuerpo duerme, pero ella está en la presencia del Señor. Ok, entonces nosotros tenemos que entender que esto está totalmente en contra de Dios. ¿Cómo entonces puede mover el corazón de Dios? Ellos dicen, me declaro sano. Yo soy sano. Oiga, usted tiene un cáncer. No, mentira, te reprendo, demonio. Yo soy sano. ¿No los has oído? ¿Sabes qué es? Metafísica. Metafísica. Yo conocí unos pastores en México que a ella le detectaron cáncer de seno, y estos se declararon sanos. ¿Y sabes qué pasó con ella? Que se muere. La pastora se murió, bien muerta. Bien muerta. Y él, pues bien soltero. Sí, se volvió a casar. O sea, ¿qué es eso? ¿Dios le falló? Usted tiene que decirle que Dios le falló. Pero no falló Dios, falló él por andar haciendo sus declaraciones. Ya es raro que una mujer de cáncer muera de cáncer cuando se le detecta temprano, ¿verdad? Y si vamos de morir, pues hemos de morir. Y si hemos de estar sanos, pues vamos de estar sanos. Pero Dios es el que pone cargas en ti y en mí.
O sea, es Dios quien pone las enfermedades. Yo le decía a una persona que se bautizó ayer, decía, no, es que yo llegué a los pies del Señor con un problema de enfermedad. Y dice, pero ya Dios me sanó, amén. Y todos aplaudieron ahí. Y yo le pregunté delante de todos, ¿ahora entendiste quién te puso la enfermedad? Dice, sí. ¿Ahora entendiste quién te la quitó? Sí, es Dios. Y si Dios la puso, no puedes decir, me declaro sano. Pues estás en contra de Dios. Si Dios te la puso, ¿por qué vas a decirle no? No, rechazo, cancelo. Y te va a decir Dios en la espalda, hija, yo te la puse. Yo te lo puse, yo lo mandé. Es Dios. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada, nada. Él tiene control absoluto. Satanás es un instrumento de Dios. Y nosotros tenemos que pensar a la manera de que Dios piensa en la Biblia. Nada más que estas doctrinas heréticas nos han permeado tanto. El 90% de las iglesias cristianas, hermanos, amados, piensan de esta manera. El 90% de los cristianos, tú los oyes declarar y verdad, y cancelo, y que verdad, y oye que tu hijo lo atropellaron, cancelo, es una mentira. O sea, espérate, te vengo a decir, yo no sé lo que tú querías creer, verdad, vengo a decirte que tu hijo está en el hospital, cancelo, es una mentira. Y cosas semejantes a estas, ¿no? O cancelan la pobreza, o cancelo la panza, cancélame esta panza. ¿Sí? No, he oído eso. Pastor, oren para que se me quite la panza. Y tiene una panza de pulquero el hermano. ¿Y sabes qué? Ahí hay un pecado, ¿verdad? De esa persona que no ha cuidado su cuerpo. ¿Cómo quieres que Dios reprenda la panza o un pastor reprenda la panza si tú no has sabido alimentar tu cuerpo? O eres chelero, dicen aquí, ¿verdad? Cervecero. Ok. Otros dicen, te bendigo. ¿Qué? A ver, te bendigo. Fíjense bien. O sea, ¿yo quién soy para bendecir a una persona? ¿Yo quién soy? ¿De dónde vienen las bendiciones? ¿Y yo quién soy para bendecir a un incircunciso? Es tan grave bendecir a una persona que es inconversa, tan grave es como decirle, tú vas a ir al cielo. No podemos nosotros hacer eso. Las reglas las puso Dios. Hay algunos otros que dicen que, ¿verdad? A incircuncisos, a personas que no son cristianas. A bendecir a un cristiano, pues claro que sí lo puedes hacer. Pero lo que no debemos hacer es decirle que Dios derrame sus tesoros y Dios venga sobre ti. Y es un incircunciso, una persona que no es cristiano, ni obedece, ni entiende las cosas de Dios. Y tú le estás diciendo que Dios le va a traer sus tesoros. Y Dios va a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Tú estás diciendo que yo le voy a dar a este si estoy en contra de él? O sea, lo que necesita es a Cristo. Dios te va a decir, oye, cálmate. Tú no andes bendiciendo a quien yo no quiero bendecir. Ahora, si tú bendices a un cristiano, amén. Ahí sí estamos de acuerdo. Recordemos que tiene que estar de por medio la fe, la oración y la soberanía de Dios. Pablo, enfermo por un aguijón, tenía un aguijón en la espalda, quizá diabetes, quizá no lo sabemos, ciego, quizá con problemas de las piernas que no podía caminar, no sabemos exactamente. Lo que sí, que ese aguijón en la carne le impedía o hacía que sufriera para predicar, le obstaculizaba. Y él oró a Dios, quítame esta enfermedad, una vez. Quítame esta enfermedad, Dios, te lo suplico, 2 veces, y otra vez, Señor, quítame esta enfermedad, y Dios le responde, bástate con mi gracia, no te sano. Simplemente Dios no quiso sanarlo. Ya me imagino a Pablo, me declaro sano, soy sano en el nombre de Cristo Jesús. O sea, ¿qué? ¿Y la oración? ¿Y la soberanía de Dios? ¿Y los pensamientos de Dios? ¿Dónde quedan? Creo que ya estamos entendiendo mejor. Ok.
Gálatas 3. Gálatas 3. ¿Para quién son las bendiciones de Dios? ¿Para quién? Pues sus hijos. ¿Respondieron bien? ¿Para quién? Gálatas 3 y después Gálatas capítulo 4. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. O sea, ¿quiénes son los que heredan las promesas? Los cristianos. Nosotros los cristianos somos los que vamos a heredar las promesas. ¿Por qué quieres darle las perlas a los cerdos? ¿No dice claramente Jesús, no le des las perlas a los cerdos? ¿Y por qué nosotros andamos repartiendo bendiciones como rico MacPato? Y repartiendo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quiénes somos nosotros? Si las bendiciones son para nosotros. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Y dice aquí en el 4, 6, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ok, entonces nosotros entendemos que las bendiciones son únicamente y exclusivamente para los cristianos. Te voy a dar anota los versículos, yo los leo, no los busques. Te voy a dar 3 versículos. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice en Tito 3, 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Justificados por su gracia vinimos a ser herederos. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hebreos 1:14. No todos los espíritus, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los espíritus ministradores? Los ángeles. Esos ángeles vienen a ministrarnos y ayudarnos porque nosotros somos los herederos de la salvación, no el mundo. Si el mundo va a heredar las bendiciones de Dios, ¿qué necesidad hubo de que entonces Cristo viniera y muriera en la cruz? ¿Cuál fue el caso? Alguien dijera, oye, pero no dice Abraham, búscalo, Hechos 3:25. No dice Abraham que en ti, le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está, también mi tío, y mi papá, y mi vecino. Ahí está, pastor, te falló a ti porque no sabes leer la Biblia. Hebreos 3:25. Hechos 3:25. Hechos 3:25. O sea, hasta alguien dijera, bueno, sí, está muy fácil, ¿no? Si en ti serán benditas todas las naciones del mundo, pues ahí está la bendición para hasta mi abuelito, ¿verdad? Y dice aquí en Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está, pastor, lo estás leyendo otra vez. ¿Por qué no lo entiendes? Porque abajo hay un versículo que pone las condiciones del juego. ¿Cómo dice? A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, Dios no puede bendecir a nadie si no se convierte y se arrepiente. Hay personas que se sienten bendecidas. Hay personas que definitivamente no tienen a Cristo en su corazón y se sienten bendecidas y hasta le dan gracias a Dios. Y no obedecen. Hay que... Me dirás, oye, y hay que, a ver, yo conozco un viejo que le sale bien todo, vieras de ver, tiene mujeres aquí, allá, y hijos por allá, y tiene mucha lana, y a todos les da hasta carrera, y él dice que es buena gente. Escúchame, no confundamos las bendiciones de Dios con la gracia común.
las bendiciones de Dios con la gracia común. Dice la Biblia, por ejemplo, que el sol sale para buenos y para malos. Y tú vas al Walmart y hay comida para buenos y para malos. Te vas a la playa y tú como cristiano dices, amén, qué preciosa playa, Señor, hermosa. Y al lado de ti hay unos que están drogándose y bebiendo y alcoholizándose. ¿El sol y la playa también es para ellos? ¿Sí? ¿Y también para nosotros? Sí. ¿Eso cómo se llama? Gracia común. Es la gracia que está. Dice el Salmo, el firmamento anuncia la obra de mis manos, un día emite palabra a otro día, y no hay lenguaje, ni palabra, ni está escrito, ni se oye su voz. O sea, tú ves el cielo, ellos ven el cielo, dicen, qué hermoso. Un cristiano dice, ve eso hermoso, y dice, esto es obra de Dios. ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios, este maravilloso planeta Tierra, que lo estamos destruyendo, cómo se hizo? No se hizo solo. Es imposible que se haya hecho solo, aunque hay locos que dicen que el mundo que se hizo solo, ¿no? A través de la evolución y que a través del Big Bang, y que explotó y que, ¿verdad? Y que por acá y después se formaron todos los planetas y que chocaron entre sí, por eso están redondos, ¿no? Porque una piedra, dicen ellos, bueno, si hubiera explotado pues una piedra, pero chocaron entre ellos y se hicieron redonditos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que es inexplicable y si el Big Bang existió, pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? O dos, ¿quién le puso el cerillo para que explotara el Big Bang? Si es que el planeta se formó por medio de el universo se formó por medio de una explosión. Ok, entonces ya entendemos la gracia común, la gracia y la gracia de Dios. La gracia de Dios son los favores que nosotros recibimos. Ellos tienen gracia común y tú y yo vivíamos bajo esa gracia común y nos sentíamos como el rey. Hacías tu voluntad e ibas donde querías. Ahora nosotros entendemos que somos bendecidos de Dios, estas bendiciones llegan de Dios y estas bendiciones tienen que ser a la manera de Dios, no a nuestra manera. Ok. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. La Biblia dice claramente que el mundo entero, dijo Juan, sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios, o sea, unos somos de Dios y otros le pertenecen a Satanás. Jesús le dijo, su padre es el padre de mentira. El padre de mentira de ellos es Satanás. Tú antes de ser cristiano eras gobernado por Satanás. Ay, ¿cómo crees? Qué cruel eres. Sí, los deseos de vuestro padre querías hacer, Satanás. ¿Y qué es Satanás? La carne, el alcohol, el hacer dinero, el ser el famoso, si querías tú fumabas, si querías irte con una mujer, ibas con una mujer, con un hombre, no importaba, ¿verdad? Entonces esos pensamientos son en la carne y son enemistad contra Dios. Tú decías, a mí qué me importa ir a la iglesia, y no ibas. A mí qué me importa esa religión, yo no tengo religión, o si simplemente tenías una religión donde tú podías hacer lo que tú querías. Estas obras están en la carne. Las religiones, nunca una religión te va a pedir santidad. Y si te la pide, te va a convertir en esclavo. No se nos olvide eso. Todas las religiones que te piden una santidad y que te dicen no hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Te están prohibiendo ciertas cosas, pero a la vez te están esclavizando. Todas las religiones, dime la que me digas, la que se te ocurra. Testigos de Jehová, católicos, masones, mormones, la que quieras, los hacen esclavos. Y no te vistas, tienes que vestirte así, tienes que vestirte asado. Y nosotros en Cristo, aquí prohibimos. No, aquí no se prohíbe nada. Aquí nada se prohíbe. Todo te es permitido, mas no todo te conviene. Puedes comer como dragón, puedes hacerlo. Como dragón, puedes comer como tú quieras, pero vas a tener consecuencias. Puedes vestirte sexy, sensual, puedes hacerlo,
Pero piensa, ¿a qué tipo de hombres son los que vas a traer? ¿A qué estás llamando? O sea, hay una consecuencia. ¿Puedes vivir con cometer adulterio? Pues sí. Pero yo te digo, si cometes adulterio, eres falto de entendimiento, lo dice la Biblia. Y de parte mía, revísate para que no te caiga un SIDA, porque Satanás te quiere matar. Entonces, Dios no puso las reglas de la Biblia como para hacernos daño, sino como para hacernos bien. Las reglas de Dios están estipuladas para hacernos bien. Cuando en el Antiguo Testamento se prohibió, por ejemplo, la carne de cerdo que tiene triglicéridos, colesterol, ¿verdad? Y que se mete a la cabeza, ¿cómo se llama? El cicerco, ¿verdad? Es imposible de sacarlo. Y a ti te gustan las carnetas, vamos a las carnitas, ya estás comiendo como carnitas y tienes panzota. No está mal esa persona, no está transgrediendo las leyes de Dios. Y si tú sabes que el doctor te dijo que tienes que cuidarte después de los 40, ¿verdad? O tienes una enfermedad, no me digas, ¿verdad? De la presión, de las arterias, o el del azúcar, ¿verdad? Tienes esos problemas, te tienes que cuidar. O sea, si no te cuidas, tú estás violentando tu cuerpo. El consejo lo dio Dios. Si tú quieres hacerlo, hazlo, te vas a morir antes. Simplemente. Ahora, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Yo antes de ser cristiano, yo decía, yo no voy a volver a tomar, y le decía a mi esposa, no, esta semana no tomo para que veas que sí tengo fuerza de voluntad. ¿Y qué creen que hacía? Tomaba. Y decía yo, caray, no pude cumplir ni siquiera una semana. Y a la otra semana llegaba y le decía, ahora sí, esta vez no te fallo. Y llegaba la otra semana, ¿y qué creen que hacía? Volvía a irme de borracho. Y así y así tú, en cada una de nuestras áreas. Lo mío fue el alcohol, lo tuyo, no sé. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos dominar nuestro cuerpo, tú no pudiste dominar tus impulsos. Nadie puede dominar sus impulsos más que cuando te sometes a Cristo. Tú no pudiste amar a tu esposa como Dios manda, sino es que hasta que tienes a Cristo. Tú no puedes amar a tu esposo como Dios quiere que tú lo ames, con un amor incondicional como Cristo amó a la iglesia. Eso solamente cuando tienes a Cristo. Ay, vieja, ya no me haces feliz. ¿No es cierto? El pensamiento del mundo. Vieja, ya no me haces feliz. Yo creo que nos vamos a tener que divorciar porque ya no soy feliz. Y eso no es el amor. El amor bíblico, el amor sacrificial no es que sientas, sino que entiendes que en el matrimonio hay un compromiso de lealtad. Y no porque ella esté grande, y no porque ella esté enferma, o porque él esté grande o esté enfermo, lo que esté pasándole, tú lo vas a abandonar. Eso es en el mundo. Oye, ese viejo que está ahí en la silla de ruedas, tú eres joven, disfruta la vida. Ese es el pensamiento de Satanás. Y el pensamiento de Dios dice, tú hiciste un pacto. El único pacto que podemos hacer sobre la tierra, hay dos: recibir a Cristo como Señor y Salvador, y dos, el pacto de matrimonial. Y entonces cuando tú entiendes que tú no es que sientas amarla, porque el amor puede ser engañoso, pero tú sabes que hiciste un compromiso delante de Dios de cuidarla, de amarla, de respetarla, de honrarla. Y en ese momento te cae el 20 y dices, sí, cierto. Y dice Dios, pero ya no siento, Señor, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y Dios te lo dice, y entonces empiezas a ejercer ese cariño y ese amor, aún con tus enemigos. Pero si mis enemigos, ese bandido me robó la mitad de mi fortuna y me robó un carro, fue un sinvergüenza, se metió borracho a mi casa y quiso abusar de mi familia. Y dice la Biblia que tú tienes la capacidad de amar a tus enemigos, de amar a esas personas que te ofendieron, y no de amarlas, sino también de perdonarlas. Cuando tú eres capaz de perdonar a aquella persona que te hizo tanto daño, tú estás ejerciendo lo que Dios manda. Es un amor sacrificial, y eso es el amor ágape que nosotros debemos un cristiano debe de tener ese amor ágape.
Y que un hermano no te saludó, ay, mira, yo que necesito que me ande saludando vas a ver, el látigo de mi desprecio, pues ahora yo ya no lo voy a saludar. Y tú sabes lo que estás haciendo, vengándote. Cuando dice la Biblia que mía, dice Dios, mía es la venganza. Dios es el que se va a vengar. Si tú te vengas, tú te pones en contra de Dios, sea quien sea. No, pues yo tanto que lo ayudé, compadre, yo lo ayudé, di mi vida por él y mira cómo me paga. Ámalo y perdónalo. Oye, perdonar es que entonces cuate me vuelve a hacer un daño. No, ya eres inteligente, ya sabes que falla, ya no le vas a dar tanta confianza. Entonces, en ese momento tú ya lo perdonaste, tú ya no sientes nada contra él. Y eso es algo que nosotros tenemos que ejercer. Miren, hermanos, no saben cuántos en la iglesia están dolidos y no han perdonado a una persona que les ofendió. Pudo haber sido un novio, una novia, o tú no has perdonado a la novia de tu esposo, y ahí estás parando las bendiciones de Dios, o la amante de tu esposo. Ahí sí, varios se quedaron callados. Tenemos que llegar a ese grado. Gigi Ávila, un gran predicador, su hija vivía en Estados Unidos y vivía con su esposo y él de Centroamérica, un gran predicador, ya murió, y le avisan que su hija había muerto. Y él preguntó, ¿cómo que murió? Sí, su esposo le dio 40 apuñaladas. Y va el hombre, llega a Estados Unidos y dice, quiero ver al asesino. Quiero ver, imagínate, ponte en su lugar de él, 40 puñaladas, ahí en su casa. ¿Quién iba a pensar durmiendo con el asesino, no? Y le da 40 puñaladas y él llega a su casa y se traslada allí Ávila y llega a Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos dice, él quiero ver a ese hombre. Y le dice, Dios, ¿para qué lo quieres ver? Y él platicaba esa historia, ¿no? Dice, ¿para qué quieres verlo? Para decirle cuánto yo amaba a mi hija. Dice, no, si lo vas a ver es para predicarle. Y cuando llega él, dice, no le puedo predicar si no es que lo perdono antes. Y llega con el que estaba detenido, el asesino, que era un asesino confeso. Él dice, ¿sabes qué? Vengo a perdonarte porque mataste a mi hija. Y yo no voy a cargar tu culpa. ¿Se lo merece? No se lo merecía. El que se lo merecía era Gigi Ávila. Y las personas que nos han ofendido no se lo merecen. Nos lo merecemos nosotros. Lo que te haya hecho tu esposa, tu esposo, quien te haya hecho un daño, tú tienes que perdonar. El no perdonar se frenan las bendiciones. Frenas automáticamente toda la maquinaria Rolex o Suiza del reloj de Dios. Se frenan, automáticamente están frenadas. Y tú no puedes bendecir a un hermano, tú estás buscando que otro te bendiga y estás buscando a quién le pides dinero prestado. ¿Y por qué? Porque está frenada las bendiciones. ¿Cómo bendecir pues a un no cristiano? Entonces nos vamos a quedar callados. Nos vamos a quedar callados y cuando venga una persona y no sea cristiano, el pastor ya dijo que no hay que bendecirlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué le digo? Predícale. Fácil. Predícale para que Dios lo bendiga, se convierta, se arrepienta y Dios lo empieza a bendecir. Es la única forma. No hay otra. No son tus deseos, no son los míos. Es a la manera de Dios. ¿Por qué no decirle Dios te ama? ¿Por qué no decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Yo les digo buenas tardes, ¿verdad? Y que el Señor, o puedes decirle que el Señor haga su voluntad en ti. Ándale. Oye, ¿cómo es eso de que mi voluntad? Pues sí, seguramente. ¿Cómo andas? ¿Andas derecho? Dios va a hacer tu voluntad en ti. ¿Andas chueco? Dios va a hacer tu voluntad en ti. O sea, ya le metiste un pensamiento. Entonces, ¿verdad? O con testimonio.
O miren, hermanos, yo cuando llego a un lugar tengo que hacer una negociación de la iglesia y me dicen, pastor, sí, inmediatamente ya sé, oiga, pastor, y ya sé que algunos otros pastores estuvieron ahí con ellos y ya sé que la mayoría de los pastores, desgraciadamente, yo amo a mis hermanos pastores, ¿verdad? Que están equivocados, los amo, y ellos se presentan a un lugar y le dicen, no sabe cuántas bendiciones va a recibir usted si hacemos ese negocio. Por ejemplo, aquí nosotros cuando llegamos hicimos la negociación con los hermanos que nos acompañaron a hacer la negociación. Cuando llegamos ahí, jamás se me ocurrió, yo le dije a los hermanos, no vamos a vender las bendiciones. No vamos a vender las bendiciones. Que diga, porque nos das más barato, Dios te va a bendecir. Es una mentira. Es una mentira. No vamos a vender las bendiciones como en los tiempos de Martín Lutero. ¿Por qué levantó Martín Lutero las 97 tesis? Pues justamente porque estaban vendiendo las indulgencias, los favores de Dios, y hoy en día igual se hace. Y estábamos haciendo una negociación, he hecho varias negociaciones, cuando rentas un lugar, un salón para algún evento, y me dicen, oiga, pastor, ¿y qué? No, como que entonces vamos a tener bendición nosotros, sí o no, me han llegado a preguntar. Le digo, sí, arrepiéntete, Cristo te ama. Como que esperan, ¿verdad? Ay, vamos a darle lugar a los cristianos porque nos va re bien cuando les damos. Claro que sí, les va re bien. Les va a albergar a cristianos en tu casa. Si tienes tu casa y la pones, no sabes qué bien te va, aunque seas inconverso. Pero que no sea de nosotros el que nosotros estemos vendiendo los favores de Dios. ¿Sí me explico? Si alguien te ayuda, ¿verdad? Tú estás ahí en la calle y estás necesitado de que alguien, de verdad, que estás cambiando una llanta, llega una persona y te ayuda sin que tú le digas, oye, ayúdame, Dios te va a bendecir. Eso es algo ridículo que no debemos hacer, ya lo estoy diciendo. Pero si esa persona de buena voluntad te ayuda, esa persona va a ser bendecida, Dios le va a dar algún favor, alguna recompensa. Dios no es deudor de nadie. Dios va a pagar las cuentas, todas. Nadie va a estar en el infierno. Aquellos inconversos, nadie va a estar en el infierno y que va a decir desde el infierno, oye Dios, me quedaste a deber un favor. Jamás. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que las bendiciones son como Dios manda. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. Nada. No debáis nada a nadie, sino amarlos los unos a los otros, y el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea, amarlo. En la antigüedad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, en hebreo, no se saludaban que Dios te bendiga. No hay ninguna Dios te bendiga en toda tu Biblia, ni en la mía. No existe. ¿No lo has leído? Solamente para los cristianos sí, para los no cristianos no. No existe bendición para los no cristianos. Antes de Jesús, el saludo de los hebreos, ¿sabes cómo era? En la mañana, Boker Tov. Anótalo si te interesa. Boker Tov, así debemos saludar nosotros. Y significa, Boker Tov es que el propósito de Dios en la mañana, el propósito de Dios se ha hecho en tu vida en el transcurso de la mañana, ni siquiera todo el día. Y luego en la tarde, Eber Tov. Eber Tov, así tal cual como suena, con V. Tov, V, y dice, Eber Tov es el propósito de Dios se ha hecho en tu vida en el transcurso de la tarde. Y en la noche, Laila Tov es el propósito de Dios se ha hecho en tu vida en el transcurso de la noche. O sea, ni para todo el día. Y hay hermanos que dicen, Dios te bendiga toda la semana. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No podemos hacer eso. Alguien dirá, ¿y mi familia en mi casa no puede estar bendecida? Esa es buena pregunta. ¿Y mi familia? Ok, yo soy cristiano, ¿y mi familia qué? Dice la Biblia que 1 Corintios 7:14 que por nosotros el marido es incrédulo y santificado, el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente y viceversa. O sea, si tú estás pegado de las cosas de Dios, a tu esposo y a tus hijos les va re bien. Por uno que crea, en tu casa está bendecida
¿verdad? Y él no va a tener paz, eso seguro. El que no sea cristiano no tiene paz. No creas que ya va a leer la Biblia. No. Tiene que hacer igual que siempre ha hecho. Tiene que convertirse desde Abraham hasta el libro de Apocalipsis. Cuando venga el arrebatamiento y nosotros vayamos, la salvación seguirá siendo la misma: arrepentimiento y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Abraham no conoció a Jesús, me dirás, pero dice la Biblia que Abraham creyó, y porque creyó, su fe fue contada por justicia. O sea, tenemos que creer. ¿Qué poco tú viste a Jesús? ¿Tú viste a Jesús como para que te arrepintieras? Igual que Abraham, ¿no lo vio? ¿No lo vio? ¿Tú que te sientes mejor que Abraham? No, Abraham también se convirtió igual que tú, igual que yo, igual que se van a convertir en el nuevo, cuando la iglesia sea sacada y vengan todas las calamidades descritas en Apocalipsis. Entonces vamos a estar nosotros en la presencia del Señor, y los que queden seguirán convirtiéndose todavía igual que nosotros, nada más que ya no van a tener donde congregarse. Ok, vamos a ver la condicional en Juan 15:1. Juan 15:1. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Como dicen, Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan? Les leo un pedacito, no regresen. De Juan 15:1 dice: en el Antiguo Testamento también eran condicionadas las bendiciones. ¿A qué? A la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Está atorado en tu vida, y para que tú desatores esa bendición, mira, las bendiciones de Dios ya no las dio, porque dice la Biblia que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús. Ya están. Está tu carro, tu casa, tu esposo, tu esposa, allá tus hijos, lo que estás esperando, ya Dios lo tiene. Ya lo tiene Dios. Ya están todas las cosas que nosotros necesitamos, ya están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo vienen? Por obediencia. ¿Cómo vienen? Por obediencia. Cuando tú entiendes que esas cosas van a venir por obediencia, entonces en ese momento tú empiezas a trabajar en las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. Hay muchos hermanos que van a llegar a la presencia de Dios, y Dios les va a decir: yo tenía muchas bendiciones para darte, y mira todas estas, y no las recibiste por tu desobediencia. Y otros van a llegar a la presencia de Dios y todas las bendiciones las recibieron. Por eso hay cristianos que son sumamente bendecidos, y hay otros cristianos que son sumamente tristes. ¿De cuál bando eres? Dice en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios te bendecirá. Es si oyeres, es una condición. Y como dice Juan 15:1, igual. En Juan 15:1 dice igual. Juan 15:1: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Sí o no? ¿Está claro? Ok. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice aquí: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. ¿Ya viste que es condicionado? Si permaneces, hay bendición, y si no permaneces, no hay bendición. ¿Cuántos de ustedes están aquí sentados y sabes qué? Te falta un pelito de rana calva para recibir la bendición de Dios? Pero que hasta que no se complete este punto 0,001%, entonces Dios te va a dar la bendición. Tienes que completar la norma de Dios. Te falta eso. Y alguien dirá: ¿qué me falta? Tú ya lo sabes. Servir, obedecer, leer la Biblia, orar, no sé, amar a tu esposa. Tú lo sabes. Tú sabes perfectamente qué es lo que te falta, porque eres cristiano. Si no fueras cristiano, Dios no te habla. A los no cristianos Dios no les habla, está enemistado con ellos. Y dice aquí el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El versículo 6: el que en mí no permanece,
será echado fuera, como el pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán al fuego, y arderá. 7. Si permaneces, ¿no está igualito que Deuteronomio 28? Si permaneces, es condición. No lo inventaste tú, no lo inventé yo, es una condición de Dios, es condicional las bendiciones. No es que lo declares o lo pienses o lo creas o pienses, Señor, ya lo merezco. Cuando tú digas a Dios, Señor, ya lo mereces, ¿sabes qué mereces? Una patada para afuera. Porque cuando tú te digas, Señor, no lo merezco, entonces Dios te lo da. Porque la gracia de Dios es inmerecida. ¿Somos merecedores de la gracia de Dios? No, es una gracia inmerecida. Entonces piensa que no te la mereces. El día de ayer me impactó uno de los testimonios que más me impactó, ¿verdad? Llega un hermano, los que fueron van a darme la razón. Llega un hermano y le pregunté, ¿por qué vienes a bautizarte? ¿Por qué vienes a bautizarte? Y contesta, dice, y empieza, se agacha y dice, soy inmerecedor. Todo lo que yo hice en mi vida, no merezco estar aquí, pero Él me salvó. ¡Qué testimonio! Y así tú, Señor, dame esto que necesito, no lo merezco, soy pero tremendo, Señor. Batallo con mis pensamientos, batallo, Señor, pero tú sabes que yo permanezco y quiero hacer lo que tú me estás mandando, pero yo necesito esto, Padre, ayúdame con esto, necesito una esposa, necesito un trabajo, necesito un hijo, ¿verdad? Quiero un hijo, lo que tú estés pidiéndole a Dios, quiero consagración, Señor, quiero que saques de mi mente todas estas cosas asquerosas que hay en mi mente, y Dios dice, pero tú le estás rogando a Dios y en ese momento Dios te limpia y Dios te concede cuando tú te declaras inmerecedor. Es el secreto. Pero si tú llegas, Señor, como que ya, ¿no? Te va a decir el Señor, ¿ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Qué? O sea, por favor, si no vas a cumplir, ya llevo un año. ¿Y dónde dice que lleves 2 años o 3? ¿Dónde dice eso? La Biblia dice, si permaneces. Y dice aquí, en el versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permaneces en vosotros, pide todo lo que quieras y será hecho. Amén. ¿No te gustaría recibir todo lo que tú le pidas? Hay cristianos que no nada más reciben todo lo que le piden a Dios, sino tienen una fe, y esa es una fe que está en Romanos capítulo 12, que tienen una fe, un don de fe, y esas personas creen en Dios a la manera de Dios, y esa fe te la pueden transmitir a ti, pueden orar por ti, y cuando oran por ti, Dios puede traer ese favor sobre tu vida simplemente porque una persona oró por ti, una mujer o un hombre de fe. Mira, y yo pienso que Dios dice así, mira, tú no te lo has ganado, pero este está intercediendo por ti y por él te lo voy a dar. Y Dios lo da. Ese es el corazón del Padre. Mi esposa me platicaba que cuando ellos eran niños y le tocaba que a una de los hermanos les pegara a su papá, que les agarraba el cinturón y ahora sí, entonces ellos hacían una rueda y dicen, no le pegues. Si le pegas a él, péganos a nosotros. Yo digo, de niño en mi vida yo hubiera hecho eso, ¿no? Agarra el cinturón mi mamá y yo, si hubiera salido, sálvese quien pueda, ¿no? Hasta por las ventanas salíamos, ¿no? ¿Sí? Como si una bomba, ¡pum!, salían todos corriendo, ¿no? Éramos 6 hermanos, somos 6 hermanos, ¿no? Salíamos todos corriendo, pero hacer eso era de valientes. ¿Y sabes qué hacía su padre? Se detenía. Eso se llama intercesión, interceder. Y está escrito en la Biblia. Qué importante, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Es importante que nosotros entendamos que Dios va a bendecir como Él quiere. Que nosotros no somos dioses para bendecir a nadie. No, tú no eres Dios, quítate eso, ¿verdad? Ese pensamiento de herejía. Y no,
Mira, ¿sabes qué más haces? Orando a Dios. Ponte de rodillas y la oración del justo, y tú estás orando y Dios va a contestar tus oraciones. Pero declárate sabio. ¡Ja! Yo me declaro sano, me declaro sabio y no te necesito, Dios. Y Dios te va a decir, ok, así te vas a quedar. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú le conozcas, hermanos y amigos y visitas. Dios quiere bendecirte, y no bendecirte poquito, bendecirte mucho, darte en abundancia. ¿Sabes para qué Dios escogió a los gentiles? Para mover a celos a los judíos. ¿Y cómo nosotros vamos a mover a celos a un pueblo, al pueblo escogido por Dios, que son los judíos, si andamos así? Ay, no sé, me va re mal. A ellos les va mejor. Ay, no puede ser, no tengo ni trabajo. O sea, ¿cómo piensas tú que no tienes trabajo? Y hay algo, una persona que no tiene trabajo y que no ha logrado tener trabajo, hay algo espiritual en su vida. Si tu trabajo no ha mejorado y no ha prosperado, hay algo espiritual atorado. Hay algo que se está obstaculizando, como que Dios está diciendo, a ver, ¿cuándo sufres? A ver, súfrele más, súfrele, a ver, si, al estilo Job. Bueno, Job llevó 1 año, ¿tú cuánto llevas? ¿Por qué? Por rebeldes. Por rebeldes. Ahora, todo esto sucedió, con eso termino, todo esto sucedió a partir de que Dios mandó a su Hijo. Y lo puso en la cruz y lo crucificó, le clavaron las manos, le clavaron los pies, le pusieron una corona de espinas y le picaban con una lanza. A ver si eres hijo de Dios, a ver si eres hijo desclávate y ven contra mí. Y le picaban y lo escupían, lo crucificaron totalmente desnudo, no le pusieron un taparrabos, desnudo para humillarlo a lo máximo, ¿verdad? Y desangrentado su cuerpo, desfigurado, totalmente molido por los golpes, puñetazos y escupitazos que le daban. Y él estaba pensando en ti. Él estaba pensando en bendecirte. Dice la Biblia en Isaías 53 que Jesús estaba orando por los transgresores. Y estaba orando por ti, por ti, por ti, por mí, en ese momento en la cruz. Estaba orando, dice, yo voy a salvar a mis hijos. Yo voy a salvar a los que se congregan en Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Él lo va a salvar, Él nos va a salvar. El pensamiento no es del pastor, no es tuyo, es de Dios. Dios es quien te trajo y Dios quiere bendecirte. Pero para que te bendiga Dios, tienes que obedecer, tienes que estar pegado a las bendiciones de Dios. La bendición que tú quieras, Dios te la puede dar si tú permaneces. Oremos. Hermoso Señor, Padre grande, poderoso, majestuoso, Rey del cielo, eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Eres el primero y el último. No hay Dios después de ti. No hay antes, no hay después. Todo lo que tú has hecho, has querido. Tú quisiste salvar a tu iglesia, salvar a esta humanidad, de que no nos perdiéramos, Dios, en medio de tanta depravación y de tantas cosas que hay en este mundo, Señor. Este mundo, somos testigos que se está echando a perder cada vez más. Y tú lo sabías. Hace 2000 años que mandaste a tu Hijo Jesucristo y se cumplió el tiempo. Porque realmente tú lo habías pensado desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que ya nos amabas. Todo fue un plan maravilloso. Todo lo tenías tú perfectamente planeado. Si tú le preguntaras a Dios, y mi sufrimiento tú lo tenías planeado, y Dios te va a decir, sí.